y estilo. Y bueno, por supuesto que hay mucho misticismo cuando se trata acerca de nuestra personalidad y de todas las facciones que tenemos, ¿no? Y cómo este conjunto puede hablar mucho de nosotros. Y se encuentra con nosotros nuestro grafólogo experto, el licenciado Ezequiel Ruiz, a quien le doy la bienvenida. ¿Cómo está, Muchas licenciado? gracias, muy buenos días, gracias por recibirme en sus hogares. Hoy vamos a hablar sobre la importancia de los párpados en la personalidad del individuo. De los párpados, Sí. algo que mucha gente quizás no le presta atención. Exacto, por ejemplo, hay párpados angostos, hay amplios, hay caídos, hay carnosos. Entonces, por ejemplo, si empezamos con el párpado hundido, quiere decir que son unas personas entusiastas, tiernas, amorosas y que son muy confiables. O sea, hundidos cuando tienen mucha profundidad. Mucha profundidad, sí, en el párpado. párpado. Ok. Ahora, ¿qué otro tipo? Tenemos el que es muy profundo y tenemos otras personas que tienen muy poquito El párpado. poco párpado significa que es una persona que puede ser egoísta, que hay que tener cuidado. Ok. Que también puede ser conflictiva un poquito, pero que siempre busca también el perfeccionamiento y la mejoría en el hogar o en la sociedad. Un párpado carnoso es una persona que puede ser muy meticulosa, muy crítica, en el buen sentido de la palabra, pero también puede ser avara. Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de gente. Pues todos somos un libro abierto en nuestro rostro y podemos ver cómo nuestra personalidad afecta. Ahora, cuando tenemos esas carencias o virtudes, quiere decir que, bueno, es una alerta de lo que debemos tener cuidado y no caer. Exactamente, y que podemos cambiar. Podemos modificarlo, claro, de acuerdo a la educación que tenemos. Un párpado, por ejemplo, que es más horizontal, quiere decir que es una persona que puede calcular todo lo que está, son muy buenos para las finanzas, esa gente que tiene el párpado más horizontal. Un párpado caído, quiere decir que es una persona que sus padres fueron muy críticos y muy estrictos con esa persona. Cuando un párpado es muy amplio, quiere decir que es una persona que le gusta vivir en lugares amplios, es una persona que se puede confiar en él, pero que también puede darse a sentirse un poquito mal a veces, a subestimarse. Entonces, sí, o sea, tener una autoestima baja. Una autoestima baja, no porque él se sienta mal, sino pero si tú le dices, oye, no la haces o no sirves o no esto, entonces él demuestra que no, pero ya en su interior, en su casa, sí se siente mal. Ok. Ahora, licenciado, ¿conoce usted algún personaje que haya sido característico por la forma de sus párpados? Bueno, pues dentro de Karol Wojtyła, el Papa Juan Pablo II, pues es un hombre tierno, sus párpados son profundos, son rosados, no tienen ninguna línea, tienen líneas, pero esas líneas que están en medio del párpado quiere decir que es una persona con intuición y espiritualidad. Ok, sí, porque por ejemplo hay muchas personas que con la edad empiezan a tener líneas de expresión en los párpados. ¿Estas líneas tienen algún tipo de significado? Sí, lo que pasa aquí es que las líneas marcan cómo va a estar no nuestro destino, sino nuestra vida en común. Entonces, cuando siempre las líneas las tenemos aunque estemos bebés o aunque estemos maduros, pero conforme, bueno, si el párpado cae y está inclinado hacia abajo, entonces quiere decir que es una persona que en su vejez pues va a sentir, le van a acontecer muchos problemas, que sí lo van a mantener sus hijos, pero los van a criticar y van a olvidarlos un poquito. Ok. Y, por ejemplo, ¿algún tipo de cicatriz en el párpado puede también afectar? Sí, por ejemplo, si es del lado derecho una cicatriz, quiere decir que debe de tener cuidado en cuestiones de sus posesiones, porque el párpado, mientras más amplio, más posesiones tenemos. Si el párpado es angosto, quiere decir que nuestra riqueza se va a disminuir, pero que la vamos a seguir manteniendo. Si es del lado derecho, quiere decir que, bueno, puede haber pequeños conflictos con la nuera o con la hija, con mujeres. Y si es del lado izquierdo, del lado del varón, que puede ser comprensión, pero incomprensión también por parte de los hijos, de los yernos o los cuñados. A veces sí. Ahora, si los tenemos los dos, quiere decir que somos personas que tenemos complejos de grandeza y que queremos hacer muchas cosas, pero manejamos todo muy bien en el plan, pero al aterrizarlo al lápiz y al hacerlo, fallamos. Ok. Sí. Ahora, licenciado, una pregunta más. Digo, sabemos que nuestro rostro, como lo mencionaba, es un libro abierto y nos puede hablar muchísimo acerca de nosotros y de los demás, pero hoy en día hay muchas maneras en las que las personas pueden alterar sus facciones, por ejemplo, la cirugía. ¿Qué sucede cuando una persona se somete a una cirugía, por ejemplo, de levantamiento de párpado o algún tipo de modificación en la forma del ojo? Bueno, ahí quiere decir, por ejemplo, si el párpado está muy dañado, muy arrugado o con muchas marcas, quiere decir que
puede tener problemas en el corazón. Pero sí, cuando nos levantamos o hacemos una cirugía, nuestra perspectiva de vida cambia totalmente. Ok, muy bien. ¿Algo más que nos quiera comentar, licenciado, acerca de este tema? Pues todo párpado siempre tiene la descripción de la grandeza, de la personalidad del individuo. Sin embargo, si hay pequeñas alteraciones, se pueden modificar porque son alertas que tenemos para nosotros para tener una vida mejor. Exactamente. Pero siempre, por ejemplo, la gente que tiene párpado hundido es gente de lo más tierna, los mejores padres, los mejores hijos. Eso es muy bueno, hay que fijarnos cuando conocemos a alguien. Así es. Ahora, todo este tipo de características también son muy útiles en el ámbito laboral, que usted ya nos ha comentado que, bueno, puede ofrecer cursos en donde da este tipo de capacitaciones, ¿no? Así es. En el campo laboral, ¿cómo podemos nosotros detectar si alguien, a través de los párpados, que estamos hablando de este tema, cómo podemos detectar si alguien es mejor para nuestro negocio o para ser colaborador nuestro? Pues los párpados tienen que tener un color rosado. Un color rosado. No tienen que estar ni muy profundos, ni tampoco, digo, mientras más profundos es mejor. Pero si están un poco profundos, son personas que pueden estar en finanzas. Si son más profundos en finanzas. No, si están un poco profundos. Ah, si están un poco profundos. Son buenos para finanzas, pero pueden ser crueles. Que eso también hay que tener cuidado. En cuestión, bueno, de que pueden ser muy buenos y tenaces en cuestión de que la gente quiera hacer algún fraude. Ok. Pero los párpados profundos sirven más para relaciones públicas. Los abultados sirven para ventas. Si a ese le ponemos un rostro redondo, entonces quiere decir que es una persona muy buena para ventas. Si las cejas están levantadas y son delgadas, quiere decir que es versátil. Pero imagínese un contador con el párpado poco profundo, ceja poblada. Entonces quiere decir que es una persona, y con pómulos grandes, quiere decir que va a hacer un buen trabajo en su que va a ser muy bueno. Excelente. Ok. Entonces dijimos cejas alzadas. Sí, cejas alzadas pobladas. Es versátil. Es cejas versátil. Pobladas es... maneja muchos procedimientos, métodos. Ok, perfecto. Entonces son las mejores gentes. Si es un agente de relaciones públicas, pues tiene que ser un párpado profundo, tiene que ser una ceja delgada, una pestaña grande y el rostro ovalado. Ok, muy bien. Ahora, por ejemplo, las personas que se dedican al arte también tienen características que pueden ser similares, ¿no? Porque tiene que ver con la pasión de esa persona. En este caso, ¿cómo tienden a ser los párpados de alguien, de un artista, por ejemplo? Los párpados de un artista están un poquito menos de lo profundo, pero no son poco profundos, pero están entre profundo y medio profundo. O sea, como que un término medio. Un término medio, son rosados, no tienen alteraciones, el rostro tiende hacia un triángulo y la barbilla es redondeada. Eso quiere decir que tienen para arte. Aparte, tiene que ver los ojos, la cola de pescado o las líneas aquí. ¿Qué es la cola de pescado? Es las líneas que se marcan en los ojos. Entonces, habla sobre creatividad, pero también habla sobre enamoramiento y sobre hijos. Ah, ok. Ok, entonces esos son como los símbolos, las características. Sí, por ejemplo, si usted se fija en los artistas o en la gente que se dedica a la comunicación, pues su rostro es anguloso. Por ejemplo, pues Pedro Infante, James Dean, todos ellos. Entonces, incluso el de Marilyn Monroe me parece que también era anguloso, ¿no? Ahora, cuando son rostros pues, más cuadrados, quiere decir que son muy varoniles los hombres, pero que pueden ser muy promiscuos. Ah, que eso no es tan bueno. Muy enamorados, ¿no? Muy enamorados. Pero siempre sucede así, o pueden haber ciertas variaciones o ciertas excepciones. Por ejemplo, los ojos muy brillantes quiere decir que es una persona que necesita más cariño. Pero cuando un ojo está hacia arriba y otro hacia abajo y están pegados, en lo que es los pliegues del ojo, quiere decir que es una persona que siempre la van a abandonar, ya sea relaciones amorosas o sus padres. Ok, muy bien, licenciado, la verdad es que es muy interesante todo este tema y bueno, así como podemos identificar a ciertos grupos o estilos de persona, por ejemplo el artista o inclusive el político también, por ejemplo, a ver, ese es un tema interesante, los políticos, ¿cómo suelen ser la forma de los párpados de un político? La forma de los párpados de un político es más o menos abultado, es gente que puede ser cruel. La fisonomía de su rostro hacia lo que es la quijada puede ser más puntiaguda y sus ojos pueden ser un poco más cerrados o pueden ser abiertos que les gusta sorprender, pero por ejemplo también las narices son muy anchas o las fosas nasales
Entonces eso quiere decir que pueden caer en los criminaloides de Cesario Lombroso, que pueden ser con canas prontas o con prematuras o con una oreja más arriba que otra, un ojo, o sea, hay desarmonía en el rostro. Entonces hay que tener cuidado con esa gente. También cuando no le sale una oreja, ¿cómo que en no una de sale? las ¿No fotos, sale? sí, o sea, por ejemplo, que que salen ¿cómo que no cortadas, le si sale salen una oreja? cortadas, quiere decir también que hay que tener cuidado. Ok, perfecto. Pero digo, obviamente, ese es un perfil del Son que hay que tener cuidado. características, de acuerdo a Cesario Lombroso, el rostro del delincuente. Pero es todo un conjunto. Es todo un finalmente. conjunto, claro. Entonces no es, a veces la forma de nuestro párpado también tiene una conexión dependiendo de la forma de nuestra nariz o de nuestros labios, etcétera. Por ejemplo, si tenemos de un lado anguloso y del otro cuadrado, del lado que esté el ángulo, quiere decir que puedes tener una tendencia homosexual. Pero es de acuerdo, pero claro. Por ejemplo, fíjate en el rostro de Ricky Martin, cómo está, ¿verdad? A ver, déjeme recuerdo. Sí. Pues es un rostro muy anguloso, ¿no? Es un rostro anguloso, pero tiene una cualidad que está de una muy cuadrada y otra muy un poco más refinada, más redondeada. Y eso Elton John, por ejemplo, también. Freddie Mercury. No, pues podemos nombrar a un sinfín de artistas, ¿no? Wow, pues esto es muy interesante, licenciado. Yo quiero agradecerle por habernos acompañado. Muchas gracias por recibirme. Y también recordar de estos cursos que usted tiene, que bueno, permiten capacitar a muchas personas que se encuentran en el medio laboral y, por ejemplo, lo que son recursos humanos, es una herramienta muy útil para ellos. Sí, lo más importante, por ejemplo, pues generalmente me llaman para agentes que manejan vehículos, desde rutas urbanas, traslado de valores. Claro. Policías. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias, gracias por habernos acompañado el día de hoy. Hoy aprendimos algo nuevo acerca de nuestros párpados. Nos vamos a ir a un breve corte, pero quédese con nosotros porque ya volvemos con mucho más aquí en Vida y Estilo.